desde la creación hasta la resurrección. 1 Corintios 15, 23 dice lo siguiente: pero cada uno en su debido tiempo, en su debido orden. Cristo, diga conmigo, las primicias, y luego los que son de Cristo en su venida. Ya está hablando de la resurrección, porque la primicia es un contexto que está en toda la palabra de Dios. El capítulo 3 de Proverbios, versos 9 y 10, Proverbios 3, versos 9 y 10, dice: honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Y habla específicamente de primicias de bienes, de primicias de frutos, de primicias materiales en este contexto de Proverbios. Y tenemos que preguntarnos: ¿cómo me va? ¿Cómo me va mi vida en todos los sentidos? ¿Qué respuestas están dando mis siembras, mis diezmos, mis ofrendas, mis primicias, mi generosidad? Hablábamos de esto hablando de Bernabé, ¿verdad? ¿Cómo me va mi vida? Uno tiene que reflexionar en estas cosas. ¿Cómo está yendo no solamente mi vida económica, que quizás está mejorando, sino en todo índole? Porque lo que tú pones materialmente afecta a todos los índoles de la vida. ¿Cómo está tu vida emocional? ¿Cómo está tu vida de matrimonio? ¿Cómo está tu vida en relaciones con tus hermanos, con tu familia, laboralmente, en el colegio? ¿Cómo te va? Tenemos que preguntarnos. Porque verdaderamente honramos aquello que valoramos, lo que estimamos en alto. Ahí es donde invertimos, es donde usted y yo gastamos. Yo puse aquí unos ejemplos. Por ejemplo, en el noviazgo. Cuando tú te enamoras de alguien, tú inviertes en esa persona, ¿verdad? A ver, ¿cuántos pasaron ese noviazgo que le llevabas flores a la pareja? Bueno, algunas más menos que otras. Quedaste mal, Ricky. Que la invitabas a comer y decías: vamos a comer en un restaurante, vamos, que parezca medio caro, ¿no? Para que vea que yo... tampoco, Cristina, todo para Cristina, entonces. Detalles, que por Reyes sí, por Reyes intento hacer un buen regalo porque es Reyes, o por el cumpleaños, y me gasto si puedo, y voy a hacer un sacrificio para gastarme, aunque sea aquello que le gustó a ella. A mí a Sergio también le ha pasado, por lo menos que sepa yo, ¿no? O no, y algunos más seguro que sí. No, bueno, olvidemos de eso, con los hijos. Valoramos a nuestros hijos y gastamos en nuestros hijos e invertimos en nuestros hijos. O en el cuerpo. ¿A cuánto le gusta comer bien? O como decía yo, tenía una amiga que decía: no, hay una crema de contorno de ojos que vale 130 euros. Digo, ¿quién se gasta 130 euros en una crema de contorno de ojos? Y me dice: te sorprenderá quién se gasta. Porque hay gente que está con paguitas que le da el ayuntamiento y se gastan. ¿Por qué? Porque estiman en alto valor su físico. E invierten en ello, que está bien. O algunos dicen: no, el vino tiene que ser un buen vino. Porque valoramos nuestro cuerpo. O quizás tengo muchos amigos que se gastan un pastón en botes de proteína porque van al gimnasio y esto y lo otro. Y entonces tú sabes dónde está el corazón, en aquello que valoras. O en el coche. Yo tenía un amigo que eso para el coche era... Eso el coche era, las llantas, el otro, estaba todo el día encima del coche, el coche era... Es que el coche, lo que nos presenta la sociedad, decía, tú llegas con el coche y lo que ven es el coche cuando aparcas en un lugar. Cuando estás en el coche es sagrado. El coche, todo es mi inversión en el coche. El tío se gastaba en el coche lo que tenía y lo que no tenía. ¿Por qué? Porque ahí estaba su tesoro. Otros lo tienen en la casa. En la casa tiene que estar, porque ¿dónde tienes el tesoro? A otros dicen: no, en viajar, lo que haga falta, porque como dice alguien que conozco yo, eso es lo único que me llevo, los viajes que haga por el mundo es lo único que me llevo. Y a veces se lo creen. ¿Por qué? Porque ahí está su tesoro, porque eso es lo que valora, ahí donde invierte. Y hay otros que es en ahorrar. Hay quien tiene ese gran valor en meter en el banco, en meter en el banco, en meter en el banco, y ese es su tesoro. A lo mejor le quedan 4 años de vida, pero sigue metiendo en el banco, no se sabe para qué. Pero tú entiendes que hay una atadura en su corazón. Hay tesoros que son así. Hay gente que yo he visto personas medias estresadas. ¿Qué te pasó? Que este mes no pude ahorrar nada. Y te traes, estoy alterado, no pude ahorrar. O no, yo tengo acostumbrado a ahorrar tanto y este mes no pude ahorrar tanto. Y así, ahí, ese es su tesoro. Aquello que valoramos. En fin, 1000 cosas. Yo creo que cada uno sabemos lo que valoramos o lo que honramos en nuestra vida, simplemente reflexionando
en qué nos gastamos el sueldo. Si tú reflexionas y tú haces una cuenta en qué yo me gasto el sueldo, tú sabes dónde está tu tesoro. E inevitablemente es así. Porque damos honor a aquello a lo que valoramos. Cuando honras la palabra de Dios, entiendes la palabra de Dios y la palabra de Dios se te abre a tu corazón. La honra tiene que ser algo de corazón, no es algo que das por obligación o porque te han convencido para dar. Por eso no he insistido mucho este año en las primicias, porque no quiero convencer a nadie de nada. Usted tiene que entender los principios del reino. Y usted ve los resultados de esos principios del reino, como daba el testimonio ahora Eduardo entre nosotros. ¿Qué le pides al Espíritu Santo? Porque Él te revela que traiga luz sobre las ofrendas, sobre los diezmos, sobre las primicias. Y Él te lo va a hacer. Él responde. Y tú tienes que responder a esa luz con determinación. Algunos ni siquiera le quieren preguntar porque saben, entienden de alguna manera que todo esto tiene que ver con Dios. ¿Sabe? Lo importante de esto es que Dios nos quiere bendecir. Dile que está a tu lado, Dios te quiere bendecir. ¿Y qué impide muchas veces que esa bendición? Pues nuestra poca fe, nuestra falta de fe, nuestra desconfianza, nuestras cosas, porque Él está para bendecirnos. La palabra primicia tiene una connotación en hebreo, que significa, en otras palabras, una bendición que está por venir. Eso es una primicia, eso es lo que celebramos hoy. Hoy estamos celebrando una bendición que está por venir. ¿Te gusta celebrar bendiciones? Qué bueno, sobre todo cuando están por venir. Y no solamente eso, sino que era una de las 7 fiestas que celebraba el pueblo de Dios. ¿Sabe que hay 7 días a la semana, verdad? Usted sabe que hay 7 colores del arco iris, ¿verdad? ¿Sabe que hay 7 notas musicales, verdad? ¿Sabe que hay 7 espíritus de Dios? Hay 7 fiestas también del pueblo hebreo. Porque todos los pueblos tienen su fiesta. Allá en Estados Unidos tienen la independencia. Y en Venezuela creo que también. Nosotros tenemos la hispanidad. O las fiestas de la Virgen de no sé qué y no sé cuánto. O carnavales. Fiestas religiosas, fiestas culturales, fiestas sociales, pero las fiestas hebreas fueron establecidas por Dios. Fue Dios el que dijo, y harás esta fiesta, y la harás de esta manera, y la harás así, 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 y da detalles. ¿Por qué? Porque no es que celebremos las fiestas hebreas, pero guardamos los principios de cada una de esas fiestas. Por ejemplo, cuando hablamos de la Pascua, estamos hablando del perdón, del Cordero que muere por nosotros, del mismo Jesús. Cuando hablamos de la fiesta de los panes y levadura, el principio de limpieza personal, la santidad de Dios. Cuando hablamos de Pentecostés, no cabe duda que nos enfoca al Espíritu Santo que tiene que llenar nuestras vidas. Los tabernáculos, la cobertura de Dios. Y las primicias es ese principio que está en la palabra de Dios, que Dios es primero. Diga conmigo, primero. Dios. Primero. Eso es primicia, es fundamental, es el resumen de todos los mandamientos. Cuando le dice, ¿y en qué resumiremos todos los mandamientos? Dicen, amar a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo, ¿saben cuál es? El prójimo. Eso tiene que ver las primicias. Las primicias son voluntarias, definen lo que tienes y lo que vas a tener el día de mañana, conforme a tu corazón. Son voluntarias, pero evidencian nuestra realidad personal, lo que estoy viviendo dentro de mí, mi confianza en Dios, mi generosidad. Eso se revela en este principio. Es el termómetro de lo que vamos a recibir. Primicia no era algo que se miraba la cartera, abrías la cartera y decías, voy a poner 20, No. La primicia era algo completamente diferente, ya lo he explicado años anteriores. No es algo que se daba sobre la marcha, era algo que se reflexionaba. Era algo que se escogía, era algo que se preparaba, era algo que se traía, incluso en aquel tiempo se decoraba, era una ofrenda especial, era algo seleccionado que cuando los granjeros, los ganaderos y demás iban al campo y veían el olivo y ellos decían, estos primeros o la granada, ponían un lazo, en las primeras que empezaban a salir, ponían un lazo rojo y marcaban, esa va a ser primicia. Y esa granada la mimaban hasta el día que era tomada para presentarla en la ofrenda de primicia. Y el que tenía un cordero, él sabía, el cordero, ese fue el primer cordero que ha nacido, y empezaba a apartarlo y lo ponía en la mejor parte del establo y lo mimaba, y porque era que iba a presentar el día de primicia. Importante esto. Ese principio de primero estoy pensando en Dios y llevo. Por eso es esa selección, y se daba con fe, y se daba con gratitud, y se daba con amor.
Cuando damos primicia, Dios promete sorprendernos. Los capítulos 25 y 26 de Levítico, que no leeré por supuesto, es la garantía de la palabra de Dios. Y yo parafraseo, dice, porque cuando Dios te bendice, cuando Dios te quiere honrar, te quiere dar, te quiere llenar, hay gente que te va a envidiar, evidentemente. Hay gente celosa a tu alrededor. ¿O no? Porque no entienden por qué tú estás siendo o tienes el favor de Dios. Entonces se levantan enemigos, se levantan celos. Hay gente que querrá robarte lo que tú tienes. Es evidente que hay ladrones. Por eso también Proverbios 3, el que leímos antes, sigue diciendo los versos 23 y 26. Dice que en base a todo esto que hemos hablado, el proverbio de que honra a Dios con tus primicias, dice el verso 23, entonces andarás con seguridad por tu camino y no tropezará tu pie. Cuando te acuestes no tendrás temor. Sí, dice, te acostarás y será dulce tu sueño. ¿Alguna vez te he dicho algo? Dulce sueño, ¿te lo he dicho alguna vez? Qué bonito, ¿no? El verso 25 dice, no temerás el pavor repentino, ni el ataque de los impíos cuando venga. Y me sorprende porque dice cuando venga, porque estamos en tiempos donde viene oposición. Viene, no porque seas creyente, no. Cuando venga el ataque del impío, el ataque del enemigo, aún de tus propios amigos que te pueden atacar, dice el verso 26, porque el Señor será tu confianza y guardará tu pie de ser apresado, para que no caiga, vas a seguir adelante, ¿lo cree o no lo cree? Y eso tiene que ver con primicia. Cuando valoramos la palabra de Dios, cuando entendemos que son primicias y nuestro corazón se alinea al corazón de Dios, al corazón del Espíritu Santo, para saber cuál es tu primicia. Nosotros desde ya finales de diciembre, principios de enero, ya está mi esposa diciendo, Dios puso en mi corazón, escuché esto por aquí, este año creo que la cantidad es esta, ya casi desde que acaba el año, desde que empieza el año. Escúchate esto que escuché, este año escuchamos una predicación y había una cantidad y se escucha esa predicación que creo que lo que Dios puso en mi corazón, o sea, es algo que está seleccionado. Y de lo primero que hemos recibido, del primer sueldo de este año, hemos trabajado enero y ahora estamos cobrando el mes de enero. Ahora estamos dando. Y ayer escuché al pastor Tomás que todos los primeros sábados de mes tenemos una reunión por Zoom. Y algo que me sorprendió, que no lo había visto en ese contexto, y mira que la primicia está por todo el contexto bíblico. ¿Sabe cuando el pueblo estuvo 40 años de desierto, verdad? ¿Lo conocen toda la historia? Y entra el pueblo a la tierra prometida. ¿Usted se acuerda cuál fue la primera ciudad en ser conquistada? ¿Cuál fue? Tuvieron que dar un montón de vueltas. Jericó, ¿verdad? Es la que está frente al Jordán, la parte sur de Israel, y ahí entraron sureste, ahí entró el pueblo de Dios. Pero hay algo sorprendente en ese texto que Dios le dice al pueblo, cuando caiga Jericó, destruid todo, no toméis nada de ella. No toméis ni un corderito. Todo. Dice, todo en esa ciudad pertenece al Señor. Y quisiera hoy solamente leerle ese verso 19 del capítulo 6 de Josué, que dice, mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro están consagrados al Señor. Entrarán en el tesoro del Señor. Y está hablando de todo lo que había en Jericó. Y entonces uno piensa, pero Dios es tan malo que quiere quedarse con el botín de Jericó para él, ¿o no? 40 años de desierto. Entran a Jericó y antes de entrar dice, pero mira, no se les ocurra tocar nada porque todo lo que hay en esa ciudad pertenece a Dios. Y cuando cojan el oro y la plata y el bronce y todo lo que hay ahí, las cosas de valor, los traen y los ponen en el tesoro del templo o del tabernáculo en aquel tiempo. Y digo, Señor, y el día del pueblo decía, uy, qué Dios más egoísta tenemos, todo lo quiere para Él, todo lo quiere para Él. ¿Usted cree que será eso? La primera ciudad que cae. ¿Por qué? Porque es todo lo contrario. Dios quiere entregar toda la tierra. Él quiere que el pueblo conquiste toda la tierra. Y Él sabe que la única manera que el pueblo puede conquistar toda la tierra es que la primicia, es que Jericó tiene que ser entregada al Señor. Era la primicia de la tierra. Y si esto no se cumple, la tierra no se puede conquistar. Y eso es lo que hace el pueblo. Por eso que es un principio que está en toda la palabra. Ya desde Caín y Abel, en toda la palabra, está el principio de primicia.
Y ahí sucedió. Son verdades del reino que si tú las vives, te funcionan en tu vida. Dios toma las primicias de Canaán, la primera ciudad, para entregar toda la tierra. Mire, Dios no necesita nada. ¿Usted cree que Dios necesita algo? Entonces, ¿por qué lo hace? Porque Dios quiere darnos todo, pero nos enseña que nosotros tenemos que dar ese paso para poder recibir todo, porque son principios, son verdades que están en la palabra y que si no conocemos y aplicamos, no se pueden dar en nuestra vida. Por eso era la fiesta de primicia, por eso la gente seleccionaba lo que llevaba, por eso la gente buscaba, por eso a nosotros nos gusta decir, Espíritu Santo, ¿cuál es la cantidad? Ponla en nuestro corazón. Y Él te sorprende. Y por supuesto no hablo solo de lo material, porque cuando damos las primicias materiales, quizás vas a recibir en esa necesidad que tú tienes emocional, familiar, espiritual, material de cualquier otro índole. Dios no necesita nada, pero nos enseña a que podemos dar todo, porque nos quiere dar todo. Por eso celebramos primicias. Y las primicias en este primer culto de febrero marcan el resto del año 2023. Si usted no